microcosm. Whoosh. Almohadilla, almohadilla, los misterios espaciales más aterradores que los científicos aún no pueden explicar. Piensas que entiendes el universo. Miras al cielo nocturno, ves las estrellas familiares, tal vez detectas Marte brillando rojo en el horizonte, y te sientes seguro. Komodo. Como si tuvieras control sobre lo que hay allá afuera. Estás equivocado. Terriblemente, catastróficamente equivocado. En este momento, mientras lees estas palabras, algo se mueve a través del vacío entre las estrellas. Algo que desafía todas las leyes de la física que hemos construido durante siglos. Algo tan masivo, tan incomprensible, que si pudieras verlo con tus propios ojos, tu cerebro simplemente se negaría a procesar lo que estás viendo. Los científicos lo llaman el Gran Atractor. Y está arrastrando a toda nuestra galaxia, a ti, hacia un destino desconocido a menos 2.2 millones de kilómetros por hora. No puedes detenerlo. Ni siquiera puedes verlo completamente. Y eso es solo el comienzo. Déjame contarte sobre los horrores cósmicos que mantienen a los astrofísicos despiertos por la noche. Fenómenos tan aterradores, tan completamente alienígenas, que nuestras mentes más brillantes solo pueden mirar sus datos y susurrar. Esto no debería ser posible. Almohadilla, 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 el grito silencioso de las ráfagas rápidas de radio. Imagina esto. En algún lugar en las profundidades del espacio, algo está gritando. No con sonido, el sonido no puede viajar por el vacío. No, esto es diferente. Es un grito hecho de energía pura, condensado en una ráfaga de ondas de radio tan poderosa que libera más energía en un milisegundo que nuestro Sol en un día entero. Un día completo de producción solar, comprimido en una milésima de segundo. Deja que eso se asimile. El Sol ha estado ardiendo durante 4.6 mil millones de años. Cada rayo de luz que alguna vez calentó tu rostro, cada fotón que mantuvo a la Tierra fuera de convertirse en una roca muerta, suma toda esa energía durante 24 horas, y estas misteriosas, ráfagas rápidas de radio, FRB, la superan en el tiempo que tardas en parpadear. FRB 121102. Esa es la designación de la primera ráfaga repetitiva que descubrimos. 2 de noviembre de 2012. El telescopio Arecibo en Puerto Rico captó algo que no debería existir. Un pulso de ondas de radio que duró solo 3 milisegundos, originado desde una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de distancia. 3.000 millones de años luz. Cuando esa señal comenzó su viaje hacia la Tierra, nuestro planeta ni siquiera tenía vida multicelular compleja. Pero aquí es donde se vuelve aterrador. Volvió a suceder. Y otra vez. Y otra vez. La mayoría de las ráfagas rápidas de radio son eventos únicos. Un hipocósmico, nunca repetido. Detectamos el destello, marcamos su posición, y luego, nada. Silencio. Como si algo allá afuera se despertara por una fracción de segundo, gritara al vacío con el poder de 1.000 millones de soles, y luego volviera a dormir. Para siempre. Pero, FRB 121102 no se queda callada. Repite de manera semi-regular, a veces varias veces por hora. Y aquí está lo que hace temblar las manos de los científicos cuando examinan los datos. Las ráfagas son complejas. No son simples pulsos de energía. Están estructuradas. Tienen patrones dentro de patrones, frecuencias apiladas sobre frecuencias, como nada que la naturaleza debería producir al azar. En agosto de 2017, los astrónomos detectaron 15 ráfagas separadas de FRB 121102 en solo 30 minutos. 15 gritos cósmicos, cada uno lo suficientemente poderoso como para eclipsar a todas las estrellas de su galaxia anfitriona combinadas. Todos agrupados en media hora. ¿Qué podría hacer eso? La teoría principal, y entiende, esto es científicos agarrándose de pajitas porque literalmente no tienen una mejor explicación, es un magnetar. Una estrella de neutrones con un campo magnético tan obscenamente poderoso que deforma el tejido mismo del espacio a su alrededor. Estamos hablando de campos magnéticos que miden 100 billones de veces más fuertes que el de la Tierra.
lo suficientemente fuertes como para que si un magnetar apareciera a solo 1000 kilómetros de ti, su campo magnético arrancaría el hierro de tus células sanguíneas. Los átomos de tu cuerpo se realinearían literalmente para apuntar hacia él, como agujas de brújula hechas de carne. Pero aquí está el problema, ni siquiera los magnetares pueden explicar lo que estamos viendo. La salida de energía es demasiado alta. El patrón de repetición es demasiado organizado. Algunas ráfagas de FRB 121102 llegan en secuencias que sugieren un ciclo regular de 157 días. Los fenómenos naturales no operan con horarios. Las estrellas no consultan calendarios. Las supernovas no esperan citas. Entonces, ¿qué hay allá afuera? ¿Qué es lo suficientemente poderoso como para hacer que un magnetar parezca una linterna en comparación? El Dr. Sridhar Tendulkar de la Universidad McGill dijo algo en 2019 que envió escalofríos por la comunidad astronómica. Estaba estudiando FRB 180916, otra fuente repetitiva, cuando notó que las ráfagas seguían un ciclo preciso de 16 días. Activas durante 4 días, silenciosas durante 12, luego activas de nuevo. Como un reloj. Le dijo a sus colegas, sea lo que sea esto, sabe qué hora es. Está llevando la cuenta. Y eso me aterroriza más que cualquier explicación que pueda imaginar. ¿Quieres saber la parte más inquietante? Hemos detectado más de 800 ráfagas rápidas de radio, 800 gritos cósmicos, la mayoría de diferentes fuentes, dispersos por todo el universo observable. En junio de 2021, el telescopio Chime en Canadá detectó 535 nuevas FRB en solo un año de operación. Eso es más de una por día. El universo está lleno de estas cosas. Lleno de fuentes de energía imposible haciendo cosas imposibles. Y no tenemos idea de qué son. Algunos científicos han sugerido, en voz baja, en artículos enterrados en revistas técnicas donde el público general no los verá, que estos podrían no ser naturales en absoluto. Que la estructura, la repetición, la coordinación absoluta de algunas ráfagas sugiere inteligencia, tecnología, señales deliberadas. ¿Pero señales de qué? ¿Para lograr qué? Si estás tratando de captar la atención de una civilización a través de miles de millones de años luz, necesitas algo fuerte. Algo que diga, estamos aquí, somos avanzados, y estamos tratando de llegar a ti. ¿Qué podría ser más fuerte que secuestrar el poder de una estrella colapsada y usarla para pulsar mensajes a través del cosmos? Pero esa es la interpretación optimista. Aquí está el escenario de pesadilla que algunos astrofísicos susurran después de unas copas en conferencias. ¿Y si las ráfagas rápidas de radio no son mensajes? ¿Y si son advertencias? O peor, ¿y si son armas? Imagina una civilización tan avanzada que ha aprendido a armar estrellas de neutrones. Pueden enfocar sus campos magnéticos como un francotirador enfoca un rifle. Apuntarlo a un sistema enemigo a 3.000 millones de años luz de distancia y jalar el gatillo. El objetivo no tendría advertencia. La luz del estallido llegaría al mismo tiempo que el mensaje en sí. Ya fuiste golpeado. En octubre de 2022, los astrónomos detectaron FRB 2022-1022A. Se originó en una galaxia a solo 200 millones de años luz de distancia. En términos cósmicos, eso es nuestro vecindario. Prácticamente al lado. La ráfaga fue tan poderosa que hizo que los telescopios de radio en la Tierra fallaran brevemente. Durante 3 milisegundos, una onda de energía de algo a 200 millones de años luz de distancia fue lo suficientemente fuerte como para sobrecargar instrumentos en nuestro planeta. Si eso hubiera sido una ráfaga de rayos gamma en lugar de ondas de radio, si lo que sea que esté allá afuera hubiera estado usando diferentes frecuencias, podría haber esterilizado la mitad del planeta. En 3 milésimas de segundo, todo lo vivo en el lado diurno de la Tierra podría haber estado expuesto a radiación letal. Así de simple, sin advertencia, sin tiempo para reaccionar. Y nunca lo veríamos venir porque la luz del evento llegaría al mismo instante que la radiación misma. Vives en un universo donde eventos de nivel de extinción pueden alcanzarte a través de 200 millones de años luz y tocarte en el hombro sin avisar.
donde algo con el poder de eclipsar a 1000 millones de estrellas puede despertarse durante 3 milisegundos y luego desaparecer, dejando solo números en una pantalla de computadora y un grupo de científicos muy perturbados. Pero eso es solo un misterio, solo un horror cósmico que desafía explicación. Almohadilla, 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 el vacío de Boötes, la nada que no debería existir. Ahora déjame contarte sobre el agujero en el universo, el lugar donde las galaxias temen pisar. Una región del espacio tan vacía, tan completamente desprovista de materia, que cuando los astrónomos la descubrieron por primera vez en 1981, pensaron que sus telescopios estaban fallando. El vacío de Boötes. Diámetro: 330 millones de años luz. Permíteme ponértelo en perspectiva. Si nuestra galaxia Vía Láctea fuera un grano de arena, podrías meter una playa entera de granos de arena en el vacío de Boötes. Si comenzaras a viajar a través de él a la velocidad de la luz, 186.000 millas por segundo, pasarías 330 millones de años, cruzando nada más que espacio vacío. Sin estrellas, sin galaxias, sin planetas, solo oscuridad extendiéndose en todas direcciones, más allá de lo que la mente humana puede comprender realmente. En una región típica del universo de este tamaño, esperarías encontrar alrededor de 2,000 galaxias. El vacío de Boötes contiene solo 60 galaxias diminutas, aisladas, perdidas en un océano de vacío que no debería existir. El Dr. Robert Kirshner de Harvard lideró el equipo que lo descubrió. Estaba realizando un estudio rutinario de posiciones de galaxias, mapeando la red cósmica que conecta nuestro universo, cuando notó algo mal con sus datos. Una región donde las galaxias simplemente no estaban. Al principio, pensó que era un error. Luego pensó que era un problema de calibración. Luego se dio cuenta, el vacío era real, y lo estaba mirando de vuelta. En sus notas de junio de 1981, escribió: "Hemos encontrado un agujero en el universo. No un pequeño agujero, no una brecha. Un agujero de 330 millones de años luz de ancho con casi nada en él. No sé qué podría crearlo. No sé qué significa. Pero cada vez que miro los datos, siento que estoy mirando algo que me está mirando de vuelta". La red cósmica está en todas partes. Las galaxias se agrupan en filamentos, conectadas por corrientes de materia oscura y gas. Forman paredes, láminas, estructuras masivas que abarcan cientos de millones de años luz. Pero esas estructuras tienen brechas entre ellas. Sí, los vacíos son normales en el universo. Son los espacios entre los hilos de la red. Pero esos vacíos normales son de 30 a 50 millones de años luz de ancho. Tal vez 100 millones en el extremo. El vacío de Boötes es 330 millones de años luz de nada. No es una brecha en la red cósmica. Es un desgarro en la realidad misma. Imagina estar en una ciudad abarrotada. Edificios por todas partes, gente en cada calle, luces en cada ventana. Luego das la vuelta a una esquina y de repente estás en un desierto que se extiende hasta el horizonte y más allá. Sin edificios, sin carreteras, sin señales de que los humanos alguna vez existieron aquí. Solo tierra vacía donde debería haber una ciudad. Eso es lo que es el vacío de Boötes para el universo. En enero de 2007, el Dr. J. Richard Gott III de Princeton publicó un artículo que sacudió a la comunidad cosmológica. Había estado ejecutando simulaciones en supercomputadoras de la formación del universo, tratando de recrear la red cósmica que observamos. Ejecutó la simulación 1000 veces, ajustando parámetros, modificando condiciones. En esas 1000 simulaciones, nunca produjo un vacío tan grande como Boötes. Ni siquiera cerca. El vacío más grande que sus simulaciones crearon fue de 180 millones de años luz de ancho. El vacío de Boötes es casi el doble. Desafía los modelos matemáticos. No debería haberse formado en los 13.8 mil millones de años desde el Big Bang. Simplemente no ha habido suficiente tiempo para que la gravedad tallara un espacio vacío tan enorme. A menos que algo más lo tallara. Algo que no espera a la gravedad. Algo que actúa rápido. Aquí está lo que sucede cuando mapeas el vacío de Boötes en 3 dimensiones.
Tomas las 60 galaxias dispersas por todo su volumen y trazas sus posiciones. Lo que ves es aterrador. Todas están abrazando los bordes. No están distribuidas aleatoriamente por todo el vacío. Están agrupadas alrededor del perímetro, como personas retrocediendo ante algo en el centro, como si tuvieran miedo de ir demasiado profundo. De esas 60 galaxias, solo 8 se encuentran en la región central. 8 galaxias en un espacio que debería contener cientos. ¿Y esas 8? Se están moviendo. Rápido. Más rápido de lo que la mecánica orbital debería permitir. Huyen hacia el borde del vacío como si algo en el medio las estuviera empujando hacia afuera. El Dr. Gregory Aldering del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley hizo un descubrimiento inquietante en 2015. Estaba estudiando el movimiento de galaxias alrededor del vacío de Boötes cuando notó una anomalía en sus datos de corrimiento al rojo. Todas las galaxias en un lado del vacío se alejaban de él ligeramente más rápido que las del lado opuesto, como si algo dentro del vacío estuviera expandiéndose, creciendo, empujando hacia afuera contra la red cósmica circundante. Los vacíos no se expanden, dijo en una entrevista con Nature. Son estructuras pasivas. Se forman donde la materia es escasa, pero no empujan activamente el material hacia afuera. Lo que estamos viendo sugiere que algo está inflando el vacío de Boötes desde adentro. Algo lo está haciendo más grande. ¿Qué podría hacer eso? ¿Qué fuerza podría vaciar una región del espacio de 330 millones de años luz de ancho y luego seguir expandiéndola? La energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del universo, está distribuida uniformemente en todas partes. No debería concentrarse en un solo lugar y empujar más fuerte allí que en otros lugares. A menos que no sea energía oscura, a menos que sea algo más, algo local. Algo que eligió despertarse en esa región particular del espacio hace 13.000 millones de años y comenzar a empujar todo hacia afuera. Pero aquí es donde se vuelve realmente inquietante. El vacío de Boötes no está solo. En 2004, los astrónomos descubrieron el vacío gigante en la constelación Canes Venatici. Diámetro, menos 1.3 mil millones de años luz. 4 veces más grande que Boötes. En 2013, encontraron el supervacío de Eridanus, 1.8 mil millones de años luz de ancho. Estos no son anomalías raras. Están dispersos por todo el espacio observable como agujeros de bala en una ventana, y no tenemos idea de qué arma los disparó. El Dr. István Sapudi de la Universidad de Hawái ha estado estudiando el supervacío de Eridanus desde su descubrimiento. En 2015, publicó hallazgos que hicieron sentir profundamente incómodos a sus colegas. El vacío no solo está vacío, está frío. La radiación de fondo de microondas cósmica, ese tenue resplandor del Big Bang que impregna todo el espacio, es mediblemente más fría cuando se observa a través del supervacío de Eridanus. Como si algo allí estuviera absorbiendo calor, drenando energía de la radiación de fondo fundamental del universo mismo. Calculó que el punto frío debería durar unos 50 millones de años, mientras los fotones pasan por el vacío. Pero el punto frío ha persistido durante miles de millones de años. No es temporal. Es permanente. Algo en ese vacío está enfriando continuamente la radiación de fondo de microondas, extrayendo energía de la temperatura base de la realidad. Estamos mirando algo que come luz, dijo Sapudi en una presentación en una conferencia en 2016. No metaphoricamente, literalmente. Los fotones entran al vacío con un nivel de energía y salen con menos. El vacío es un desagüe, y no sabemos a dónde va la energía. Deja que ese pensamiento se asimile por un momento. En algún lugar del universo, hay regiones del espacio que consumen energía, no a través de agujeros negros ni ningún mecanismo que entendamos. Solo vacíos. Espacio vacío que de alguna manera extrae energía de la luz que pasa y la hace desaparecer. ¿A dónde va esa energía? ¿Qué hay al otro lado de un vacío que puede tragar la firma de calor del Big Bang mismo? Algunos cosmólogos han sugerido que estos supervacíos podrían ser burbujas de física diferente. Regiones donde las constantes fundamentales de la naturaleza tienen valores diferentes. Donde la fuerza electromagnética es más débil,
o la gravedad no funciona del todo igual, haciendo imposible que la materia se agrupe y forme galaxias. Bolsillos de física alienígena donde las reglas cambiaron durante los primeros momentos del Big Bang y nunca volvieron. Si eso es cierto, entonces el universo no es homogéneo, no es el mismo en todas partes. Hay lugares donde si viajaras allí, asumiendo que pudieras sobrevivir el viaje, tus átomos se comportarían de manera diferente. Las reacciones químicas correrían a velocidades diferentes. La luz se doblaría en ángulos diferentes. Podrías no existir allí porque la física que mantiene unidas tus moléculas podría no funcionar de la misma manera. Cruzarías una frontera invisible, y de repente las leyes de la naturaleza cambiarían bajo tus pies. Y nunca sabrías que la cruzaste hasta que tu cuerpo comenzara a desmoronarse a nivel atómico. Pero hay otra teoría. Una que la mayoría de los científicos no quieren discutir porque suena demasiado a ciencia ficción. Demasiado a horror. ¿Y si los vacíos son cicatrices? ¿Y si hace 13.000 millones de años, durante el universo temprano cuando todo estaba caliente, denso y caótico, algo sucedió? ¿Algún evento cósmico tan violento, tan catastrófico, que literalmente alejó la materia de ciertas regiones, creando heridas en el espacio-tiempo que nunca sanaron? Que aún existen hoy como estas vastas regiones vacías donde las galaxias se niegan a formarse. La Dra. Laura Mersini-Houghton de la Universidad de Carolina del Norte propuso esta idea en 2007, y sus colegas inicialmente se rieron. Pero luego los datos siguieron llegando. Más vacíos descubiertos. Cada uno imposiblemente grande. Cada uno sugiriendo que algo más que la evolución natural los moldeó. Ella ejecutó las matemáticas de qué tipo de evento podría crear un vacío de 330 millones de años luz de ancho. El requisito de energía era asombroso. Tomaría el equivalente a 10 billones de supernovas detonando simultáneamente en la misma región, para alejar tanta materia. 10 billones de estrellas explotando, todas a la vez. Nada natural podría causar eso. Nada en nuestra física lo permite. A menos que no fuera de nuestro universo. A menos que durante esas primeras fracciones de segundo después del Big Bang, cuando nuestro universo aún se estaba formando, algo alcanzó desde afuera. Algo de una dimensión superior, o un universo paralelo, o alguna entidad cósmica que no tenemos palabras para describir. Tocó nuestro universo en varios puntos, y donde tocó, la materia huyó. Y esos puntos de contacto se convirtieron en los supervacíos que vemos hoy. Cicatrices de algo más allá de la realidad. Podrías pensar que estoy siendo dramático. Podrías pensar que estoy exagerando por efecto. Pero solo te estoy leyendo lo que está en los artículos científicos reales, escritos por personas con doctorados de Harvard y Princeton, publicados en revistas revisadas por pares. Estas no son teorías marginales de sitios web conspirativos. Estas son las mejores explicaciones que nuestras mentes más brillantes pueden ofrecer para lo que estamos observando. Y no saben. Genuinamente no saben qué creó los vacíos. No saben por qué existen. Y no saben si están creciendo. Pero aquí está lo que debería aterrorizarte absolutamente. Nos estamos moviendo hacia uno de ellos. El vacío de Boötes no es una curiosidad distante de la que nunca tendremos que preocuparnos. Nuestro grupo local de galaxias, la Vía Láctea, Andrómeda y unas 50 compañeras más pequeñas, está siendo arrastrado por el gran atractor hacia una región del espacio que incluye la dirección general del vacío de Boötes. En unos pocos miles de millones de años, nuestros descendientes podrían encontrarse en el borde de esa vacuidad, mirando hacia afuera a 330 millones de años luz de nada y preguntándose, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todo huyó? ¿Y deberíamos estar huyendo también? Pero eso es un problema para el futuro distante. Ahora mismo, tienes horrores cósmicos más inmediatos de los que preocuparte. Almohadilla, 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 la señal wow. El mensaje que no podemos olvidar. 15 de agosto de 1977. 11:16 p.m. hora del este. El telescopio de radio Big Ear en Delaware, Ohio, capta algo que lo cambia todo. Una señal tan poderosa, tan obviamente artificial, que cuando el Dr. Jerry Eman ve la impresión al día siguiente, agarra un bolígrafo rojo y escribe una palabra en el margen. ¡Wow!
Esa palabra se convierte en el nombre de la señal. La señal WOW. Y durante 47 años, nos persigue. Aquí está lo que la hace imposible de descartar. La señal duró exactamente 72 segundos. Provenía de la dirección de la constelación Sagitario, cerca del grupo de estrellas Chi Sagittarii. Su frecuencia era 1420.4556 MHz, la frecuencia exacta que los átomos de hidrógeno emiten cuando invierten el giro de su electrón. Esa frecuencia específica es especial porque el hidrógeno es el elemento más común en el universo. Si eres una civilización alienígena tratando de captar la atención de alguien, transmites en la frecuencia del hidrógeno porque cualquiera con un telescopio de radio estará escuchando allí. Es como el equivalente cósmico de pararte en una habitación llena de gente y gritar, «Hola», en el único idioma que todos entienden. La intensidad de la señal fue 30 veces más fuerte que el ruido de fondo, 30 veces. En astronomía de radio, cualquier cosa más de 3 veces el fondo se considera significativa. Esto fue 10 veces lo que califica como significativo. El telescopio Big Ear había estado funcionando durante años, escaneando el cielo todos los días, y nunca había detectado nada remotamente tan poderoso desde el espacio profundo. Y luego, después de 72 segundos, la señal se detuvo. Desapareció, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El telescopio siguió escuchando en esa dirección durante la siguiente hora, el siguiente día, el siguiente mes. Nada. Silencio. El mismo silencio que había existido antes de que llegara la señal. El Dr. Eman pasó el resto de su vida tratando de explicarlo. Escribió artículos, dio conferencias, apareció en documentales. Nunca pudo explicarlo. En 2016, un año antes de morir, dio una entrevista donde dijo, «Quiero creer que fue natural. He pasado 4 décadas esperando que alguien encontrara una explicación natural. Pero también he pasado 4 décadas fallando en encontrarla yo mismo. Y eso me mantiene despierto por la noche. Déjame guiarte porque todas las explicaciones naturales se desmoronan». Teoría 1. ¿Era un satélite o un avión? No. El telescopio Big Ear usaba un diseño peculiar donde apuntaba a una posición fija y dejaba que la rotación de la Tierra barriera el cielo por su campo de visión. Cualquier transmisor terrestre se habría movido en relación con el telescopio, creando una señal que aumentaba y disminuía en un patrón predecible mientras cruzaba el haz. La señal WOW coincidió con este patrón perfectamente, pero la fuente se movía a la tasa exacta de las estrellas. Estaba siguiendo el movimiento celestial, no orbital ni de avión. Lo que sea que la transmitió estaba más allá de la Tierra, más allá de nuestros satélites, más allá de nuestro sistema solar. Teoría 2. Era centelleo interestelar, básicamente, un breve efecto de enfoque donde una fuente de radio cósmica normal se amplificó por plasma interviniente. Posible, pero la señal era de banda estrecha. Ocupaba un rango de frecuencia muy específico. Las fuentes de radio cósmicas naturales son de banda ancha. Emiten en muchas frecuencias a la vez. La señal WOW era artificial en su precisión. Era como la diferencia entre un destello de cámara y un puntero láser. Uno es amplio y difuso, el otro es enfocado e intencional. Teoría 3, propuesta en 2017 por Antonio París, era un cometa. Específicamente, el cometa 266P/Christensen, que casualmente estaba en esa región del cielo en 1977. Los cometas llevan hidrógeno en sus colas, y el hidrógeno emite ondas de radio a 1420 MHz, caso cerrado, ¿verdad? Falso. La comunidad científica destrozó esta explicación en semanas. Primer problema, la señal WOW era extraordinariamente estrecha en su rango de frecuencia, solo 10 kHz de ancho. Las emisiones de cometas se extienden en un rango mucho más amplio. Segundo problema, la intensidad. Para que un cometa produzca una señal tan fuerte, tendría que ser tan brillante que lo veríamos a simple vista en el cielo nocturno. 266P/Christensen era un punto tenue apenas visible en telescopios potentes. Tercer problema,
El propio Dr. Eman verificó esta teoría observando 266p/diagonal Christensen con equipo moderno en 2017. Apuntó telescopios de radio hacia él durante horas. Ninguna señal. Nada remotamente similar a la señal WOW. El cometa estaba en silencio de radio. La teoría de París murió rápidamente, pero hizo algo útil. Recordó a todos Jeden que aún no tenemos idea de que creó la señal WOW. Aquí está la parte que desafía explicación. La señal apareció solo una vez en 47 años de búsqueda. Hemos apuntado telescopios de radio a ese punto en Sagitario cientos de veces desde 1977. Hemos usado telescopios más grandes, receptores más sensibles, periodos de observación más largos. Nada. La fuente transmitió durante 72 segundos en 1977 y luego se quedó en silencio para siempre. ¿Por qué alguien haría eso? Si estás tratando de comunicarte, repites tu mensaje. Transmites continuamente para que tu destinatario tenga tiempo de notar, reaccionar, responder. No gritas al vacío durante 72 segundos y luego desapareces. A menos que no estuvieras tratando de comunicarte. A menos que la señal no estuviera destinada a nosotros. A menos que accidentalmente interceptáramos algo que se estaba enviando a otro lugar, un mensaje pasando por nuestra región del espacio en camino a un destino diferente a miles de millones de años luz de distancia. Piénsalo. Una civilización alienígena podría haber enviado una señal a otra civilización alienígena a través de la galaxia, y nosotros solo estuvimos en la línea de fuego durante 72 segundos mientras la rotación de la Tierra barrió el telescopio Big Ear por el camino de las. Vimos el borde de una conversación que no se suponía que escucháramos. Un mensaje en una botella que nunca fue destinado a ojos humanos. O aquí está la posibilidad aún más inquietante. ¿Y si 72 segundos fue exactamente lo que el mensaje necesitaba hacer? ¿Y si quien lo envió estaba transmitiendo algo increíblemente complejo, codificado a una densidad tan alta que 72 segundos fue suficiente para transmitir todo lo que necesitaban decir? Imagina comprimir todo el contenido de Wikipedia en una ráfaga de 72 segundos de ondas de radio. Cada artículo, cada imagen, cada pieza de conocimiento humano, todo codificado en el patrón específico de modulaciones de frecuencia dentro de ese ancho de banda estrecho. Recibimos el mensaje. Solo no sabemos cómo leerlo. El Dr. Paul Horowitz de Harvard ha estado buscando señales extraterrestres desde 1978, el año después de la señal WOW. Construyó Megachannel Extraterrestrial ASAI, uno de los experimentos SETI más sofisticados jamás creados. En 1992, detectó 37 señales candidatas, que parecían prometedoras, breves, de banda estrecha, artificiales. Hizo seguimiento de cada una. Las 37 desaparecieron, nunca volvieron a verse. Falsas alarmas, probablemente destellos de satélites o fallos de equipo. Pero en 2003, durante una entrevista nocturna en un programa de radio, el presentador le preguntó específicamente sobre la señal WOW. Horowitz hizo una pausa larga antes de responder. Luego dijo, esa es diferente. Esa tenía características que ninguna de nuestras falsas alarmas mostró nunca. Era demasiado limpia, demasiado perfecta, y venía de demasiado lejos para ser algo hecho por humanos a menos que alguien inventara viajes más rápidos que la luz sin decírnoslo. No puedo explicarla, y eso es lo que la hace significativa. No que podría ser alienígenas, aunque podría serlo, sino que es algo real y desconocido. Algo que sucedió, que registramos, que desafía nuestros modelos. El universo nos envió un mensaje en 1977. Solo no podemos leerlo. Déjame darte algunos números que ilustran lo imposible que debería ser esta señal. El telescopio Big Ear tenía una sensibilidad de aproximadamente 1.5 Kelvin. Esa es una medida de cuán tenue una señal podía detectar. La señal WOW registró 30 veces el fondo, lo que significa que tenía una temperatura efectiva de unos 45 Kelvin. Para que una fuente natural produzca esa intensidad desde la distancia de Chi Sagittarii, unos 220 años luz de distancia, necesitaría estar emitiendo potencia de radio equivalente a una estrella. Una estrella hecha de ondas de radio.
Eso no existe en la naturaleza. Para que una fuente artificial lo haga, necesitarías un transmisor con unos menos 2.2 gigavatios de potencia, enfocado en un haz lo suficientemente estrecho como para no desperdiciar energía transmitiendo en todas direcciones. Eso es aproximadamente el doble de la salida de una gran planta nuclear. Todo convertido en una señal de radio. Todo dirigido a un punto específico en el espacio. O alguien allá afuera tiene tecnología que hace que nuestros sistemas más avanzados parezcan juguetes de niños. O la naturaleza encontró una manera de violar todas las reglas que creemos saber sobre emisión de radio. Ninguna respuesta es reconfortante. La señal wow vino de un punto en el cielo a unos menos 2.5 grados al sur del grupo de estrellas Sagittarii. Esa es una región del espacio sin estrellas inusuales, sin objetos exóticos, nada que destaque en ninguna longitud de onda de observación. Luz visible, estrellas normales. Rayos X, nada especial. Rayos gamma, silencioso. Es uno de los parches más aburridos e irrelevantes de la galaxia. Excepto durante 72 segundos en agosto de 1977, cuando nos gritó. El Dr. C. Szostak del Instituto SETI gusta de usar una analogía cuando habla de la señal wow. Dice, imagina que estás caminando por un bosque y escuchas una voz gritar, hola, desde algún lugar entre los árboles. Te detienes. Escuches. Llamas de vuelta. Silencio. Buscas en el bosque durante horas. Nada. ¿Realmente escuchaste esa voz? ¿Fue real? ¿O tu cerebro la creó a partir de ruido aleatorio del viento y hojas crujiendo? La señal wow es nuestro hola del bosque cósmico. Lo escuchamos. No podemos dejar de escucharlo. Pero no podemos encontrar quien gritó, y no podemos hacer que griten de nuevo. Pero aquí está lo que realmente mantiene despiertos a los investigadores de SETI. ¿Y si el silencio es el mensaje? ¿Y si los 72 segundos de señal seguidos de 47 años de silencio nos están diciendo algo profundo y terrible? ¿Y si las civilizaciones transmiten durante un breve periodo cuando desarrollan tecnología de radio, y luego, se callan? Para siempre. La paradoja de Fermi pregunta, ¿dónde están todos? La galaxia tiene miles de millones de años. Incluso con naves espaciales convencionales lentas, una civilización podría colonizar toda la galaxia en solo unos pocos millones de años. Deberíamos ver evidencia de alienígenas en todas partes. Megastructures. Esferas de Dyson. Ingeniería estelar. En cambio, vemos silencio. Tal vez la señal wow es la razón. Tal vez es un fósil. El eco de radio de una civilización que existió hace 220 años cuando esa señal salió de Sagittarii. Estaban allí en 1757, transmitiendo al espacio, anunciando su presencia. Y luego algo sucedió. Algo que los hizo dejar de transmitir. Algo que los hizo callarse permanentemente. Y ahora, 220 años después, su última transmisión nos alcanza. Una botella lavada en nuestra orilla con un mensaje dentro que solo dice, estuvimos aquí. Y luego no. Hay 3 explicaciones para el gran silencio, la ausencia de señales alienígenas obvias en nuestras observaciones del universo. 1. La vida es increíblemente rara, y estamos solos. La señal wow fue un fenómeno natural que no entendemos, y no hay nadie allá afuera. 2. La vida es común, pero las civilizaciones tecnológicas se destruyen rápidamente, antes de poder extenderse por las estrellas. La señal wow fue real. Eran alienígenas. Y ahora se han ido. Igual que nosotros estaremos pronto si no averiguamos cómo no destruirnos. 3. La vida es común, las civilizaciones sobreviven y prosperan, pero todas eventualmente se dan cuenta de que transmitir tu presencia al espacio es una idea terrible. Se callan deliberadamente. Se esconden. Porque algo allá afuera caza civilizaciones ruidosas. Y permanecer en silencio es la única manera de sobrevivir. La señal wow podría ser una advertencia. Podría ser alguien rompiendo el silencio de radio durante solo 72 segundos para gritar un mensaje a través del vacío. Quédense callados. Están escuchando. Y luego se oscurecieron de nuevo,
esperando que ese breve momento de ruido no hubiera revelado su posición. Probablemente te estás preguntando si alguna vez hemos respondido a la señal WOW. Lo hemos hecho, una vez. En 2012, en el 35 aniversario de su detección, el telescopio Arecibo transmitió una respuesta hacia Sagittarii, una colección de 10,000 mensajes de Twitter del público, codificados en una señal de radio. Una respuesta diciendo: te escuchamos. Estamos aquí. Hola. Esa señal ahora está a unos 13 años luz de la Tierra, viajando a la velocidad de la luz hacia Sagitario. Llegará a la región aproximada de la fuente de la señal WOW, alrededor del año 2220, si alguien está allí, si están escuchando, si quieren escuchar de nosotros, y si algo más la intercepta primero, si los depredadores están escuchando exactamente este tipo de respuesta, triangulando la posición de civilizaciones lo suficientemente estúpidas como para anunciar su presencia, bueno, lo descubriremos en unos pocos siglos. Pero no te preocupes, la señal WOW no es el único mensaje del vacío que no podemos explicar. Almohadilla, 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 Oumuamua, el visitante que rompió la física. 19 de octubre de 2017, 10:30 de la mañana hora de Hawái. El telescopio Pan-STARRS Senaleakal, Maui, captura una imagen de algo que no debería existir. Un objeto moviéndose a través de nuestro sistema solar a menos 87.7 kilómetros por segundo, casi 200.000 millas por hora. Viniendo de la dirección de Vega, una estrella brillante a 25 años luz de distancia. Dirigiéndose hacia afuera más allá de Marte, más allá de Júpiter, destinado a abandonar nuestro sistema solar para siempre. Su nombre, dado por los astrónomos hawaianos que lo descubrieron, Oumuamua, el explorador o primer mensajero distante. El primer objeto interestelar confirmado que pasa por nuestro sistema solar que hemos detectado. Y es extraño, aterradoramente, imposiblemente extraño. Cuando los astrónomos lo vieron por primera vez, pensaron que era un cometa. Luego pensaron que era un asteroide. Luego estudiaron su movimiento, su forma, su comportamiento, y se dieron cuenta, no es ninguno de los dos. Es algo más. Algo que no encaja en ninguna categoría que tengamos. Aquí está porque rompe la física. Primero, la forma. A medida que Oumuamua giraba por el espacio, rotando cada 7.3 horas, su brillo fluctuaba dramáticamente, por un factor de 10. Ese tipo de variación significa que no es esférico, ni siquiera cerca. Los mejores modelos sugieren que es un objeto en forma de cigarro de 400 metros de largo y solo 40 metros de ancho, una relación de aspecto 10:1 como ningún asteroide natural que hayamos visto, o está en forma de disco, como una tortita cósmica. De cualquier manera, es extrañamente alargado. Anaturalmente así. Nada en la naturaleza crea rocas con relación de aspecto 10:1. La gravedad tira de los objetos hacia formas aproximadamente esféricas. Incluso los asteroides que han sido destrozados y rotos siguen siendo relativamente gruesos. Oumuamua parece diseñado, parece aerodinámico, parece algo que fue construido para minimizar el arrastre, aunque no hay arrastre en el espacio, a menos que no siempre estuviera en el espacio. Segundo, la aceleración. Aquí es donde las teorías cómodas de los científicos se hicieron añicos. A medida que Oumuamua pasaba por el Sol y se dirigía de vuelta al espacio interestelar, se aceleró, más rápido de lo que la gravedad sola podía explicar. Alrededor de menos 0.00025 metros por segundo al cuadrado, de aceleración extra. Pequeña, apenas detectable, pero real. Confirmada por múltiples observaciones independientes. Los cometas hacen esto. Se aceleran ligeramente a medida que se calientan cerca del Sol, porque el hielo en su superficie se evapora y crea chorros de gas que empujan al cometa como pequeños motores de cohete. Se llama desgasificación. Problema: Oumuamua no mostró signos de desgasificación. Sin cola. Sin coma de vapor de hielo a su alrededor. Sin evidencia espectroscópica de vapor de agua u otros materiales volátiles saliendo de su superficie. Se aceleró sin ningún mecanismo visible.
Violó las leyes de movimiento de Newton. Algo lo empujó, y no podemos ver qué. El Dr. Avi Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de Harvard, publicó un artículo en noviembre de 2018 que hizo sentir extremadamente incómodos a sus colegas. Después de analizar cuidadosamente la trayectoria y aceleración de Oumuamua, concluyó que el objeto podría ser una vela solar artificial, una gran lámina delgada de material reflectante empujada por la luz solar. Como un velero alimentado por energía solar, pero para el espacio. La aceleración coincidía perfectamente. La forma inusual encajaba. La falta de desgasificación tenía sentido porque no era una roca, era una vela. Sugirió que Oumuamua podría ser una nave espacial abandonada. Una sonda alienígena, de millones de años de antigüedad, girando por la galaxia como un barco fantasma. Solo casualmente estuvimos en su camino mientras pasaba por nuestro sistema solar. La comunidad científica respondió con todo, desde escepticismo educado hasta hostilidad absoluta. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, dijeron sus críticos. No puedes simplemente asumir alienígenas cada vez que algo parece raro. Pero Loeb redobló la apuesta. En entrevistas, en artículos, en su libro de 2021 Extraterrestrial, presentó el caso metódicamente. No estaba diciendo que Oumuamua definitivamente era artificial. Estaba diciendo que deberíamos al menos considerar la posibilidad. Que descartarlo sin investigación es mala ciencia. Que cuando un objeto se comporta diferente a cualquier cosa natural, deberíamos preguntarnos seriamente, ¿podría ser no natural? ¿Cuántas características inusuales? Preguntó en una entrevista. Necesita tener un objeto antes de que se nos permita sospechar que podría ser tecnología. Oumuamua tiene 6 o 7 propiedades que nunca se han visto juntas en ningún cometa o asteroide. ¿En qué punto dejamos de inventar nueva física para explicar lo obvio? Déjame enumerar esas propiedades para ti. 1. Origen interestelar. Esto solo no es raro. Esperábamos que objetos interestelares pasaran ocasionalmente. Pero Oumuamua es el primero confirmado, y llegó ya moviéndose rápido, no capturado por la gravedad del Sol. 2. Elongación extrema, esa relación de longitud a ancho 10:1. Nunca vista en asteroides naturales. Trace. Acceleration no gravitational. Empujando lejos del Sol sin desgasificación visible. 4. Ninguna actividad cometaria a pesar de acercarse a menos 0.25 unidades astronómicas del Sol, más cerca que la órbita de Mercurio. A esa distancia, cualquier hielo debería haber evaporado violentamente. Oumuamua permaneció inerte. 5. Albedo muy alto, reflejaba más luz de lo esperado para una roca espacial típica. Como si su superficie fuera inusualmente brillante. Metálica, tal vez. 6. Rotación rápida. Ese giro de 7.3 horas es consistente con algo que había chocado con otro objeto o había sido sometido a torque externo. Pero Oumuamua venía del espacio interestelar. ¿Con qué chocó allá afuera en la oscuridad entre estrellas? 7. Su trayectoria. Cuando traza su camino hacia atrás, Oumuamua venía de la dirección de Vega. Pero Vega no estaba en esa posición hace 300.000 años, cuando Oumuamua comenzó su viaje. Venía del espacio vacío, de una región sin estrellas cercanas. Como si hubiera estado viajando durante un tiempo extraordinariamente largo, millones o decenas de millones de años, lo suficientemente largo como para que las posiciones de las estrellas hayan cambiado dramáticamente desde que se lanzó. Cada una de estas propiedades tiene posibles explicaciones naturales. Tal vez, con advertencias y súplicas especiales. Pero, las 7 juntas, ahí es cuando los científicos se quedan sin respuestas cómodas. La Dra. Karen Mitch de la Universidad de Hawái lideró una de las principales campañas de observación estudiando Oumuamua. Quería que fuera un cometa. Quería que encajara en una categoría. En una presentación de 2019 en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana, dijo algo revelador. Cada vez que obteníamos nuevos datos sobre Oumuamua, esperaba que comenzara a tener sentido. Que veríamos aparecer la coma, o detectaríamos desgasificación en espectroscopía,
o encontraríamos alguna característica que dijera, sí, esto es solo un cometa raro. En cambio, cada nueva observación lo hacía más extraño, más anómalo. Para cuando fue demasiado tenue para observar más, me quedé con más preguntas que cuando comenzamos. Hizo una pausa durante esa presentación, mirando los datos en la pantalla detrás de ella. Luego dijo, no creo que sea una nave espacial, pero no puedo decirte qué es. Y eso me molesta más de lo que puedo expresar. Hablemos de la hipótesis de la vela solar específicamente porque es la única explicación que encaja con todos los datos sin inventar nueva física. Una vela solar es una gran lámina reflectante. Imagina papel de aluminio del tamaño de un campo de fútbol, pero solo unos pocos átomos de espesor. La pones en el espacio y la luz solar la empuja. Luz y los fotones del sol llevan impulso. Cuando rebotan en la vela, transfieren ese impulso, creando empuje. Es física real. La hemos probado. La nave espacial japonesa Icaros demostró con éxito la propulsión de vela solar en 2010. Las matemáticas funcionan para Oumuamua. Si asumes que es una vela con un espesor de menos de 1 milímetro y un área consistente con su brillo observado, la presión de radiación del Sol lo aceleraría exactamente a la tasa que observamos. Coincidencia perfecta. Sin física exótica necesaria. Solo una lámina delgada y reflectante girando por el espacio. Pero ¿por qué una civilización alienígena construiría algo así? Aquí hay un escenario. Eres una especie espacial y quieres explorar la galaxia. No puedes enviar criaturas vivas en viajes que toman millones de años. Así que envía sondas. Millones de ellas. Delgadas, livianas, aceleradas a altas velocidades usando lasers o velas solares. Se desplazan por la galaxia, recolectando datos, buscando sistemas interesantes. La mayoría nunca encontrará nada, pero unas pocas podrían tropezar con un planeta con vida. Con tecnología, con civilizaciones. Oumuamua podría ser una de miles de millones de sondas lanzadas hace milenios por una civilización muerta hace mucho tiempo. Se deslizó en nuestro sistema solar por casualidad, inerte y silenciosa, un fósil tecnológico de una especie que dejó de existir antes de que los humanos evolucionaran. Y este es el escenario de pesadilla. Todavía está activa. Todavía transmitiendo. Todavía recolectando datos. Mientras pasaba por nuestro sistema solar, nos estaba escaneando. Grabando todo. Transmisiones de radio, reflejos de radar, la composición química de la atmósfera de la Tierra. Y ahora mismo, mientras se aleja de nosotros a casi 200,000 millas por hora, está llevando toda esa información de vuelta a lo que sea que la envió. A principios de 2018, cuando Oumuamua aún era visible, un grupo de astrónomos usó el telescopio Green Bank para escuchar emisiones de radio de él. El proyecto Brax-Rulisten, financiado por el multimillonario ruso Yuri Milner, apuntó uno de los telescopios de radio más sensibles de la Tierra al objeto y escuchó a través de miles de millones de canales de frecuencia durante 10 horas. Estaban buscando cualquier señal, cualquier transmisión, cualquier indicación de tecnología. No encontraron nada. Silencio, sí, Oumuamua es una sonda. No estaba transmitiendo en frecuencias de radio que pudiéramos detectar. O estaba usando comunicaciones de haz estrecho dirigidas a otro lugar. O estaba inactiva. Sus sistemas fallaron hace mucho tiempo después de millones de años a la deriva. El doctor Andrew Siemion, director del Centro de Investigación SETI de Berkeley, dijo después de la campaña de observación: la ausencia de una señal no significa la ausencia de tecnología. Solo significa que no escuchamos nada. Tal vez estábamos escuchando en el momento equivocado. Tal vez transmite en ráfagas cada pocos años. Tal vez usa comunicaciones láser ópticas en lugar de radio. Tal vez está muerta. Una máquina rota enviada hace tanto tiempo que quien la hizo es polvo ahora. Aquí está lo que hace sentir incómodos a los científicos. Oumuamua se ha ido. Abandonó nuestro sistema solar en enero de 2018. Moviéndose a 26 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Ahora está más allá de la órbita de Neptuno, desvaneciéndose en la oscuridad entre estrellas,
demasiado tenue para que incluso nuestros telescopios más poderosos lo vean. Nunca tendremos otra mirada. Nunca enviaremos una sonda para interceptarlo. Nunca examinaremos su superficie o determinaremos su composición definitivamente. Tuvimos una oportunidad. Una breve ventana cuando un visitante interestelar pasó lo suficientemente cerca para estudiar. Y la perdimos. Para cuando nos dimos cuenta de lo extraño que era, ya había pasado por el Sol y estaba en camino de salida. Obtuvimos unas pocas semanas de observaciones frenéticas, imágenes granuladas, datos espectrográficos que plantearon más preguntas que respuestas. Y luego se fue. Para siempre. En algún lugar allá afuera, más allá del borde de nuestro sistema solar, Oumuamua está girando por el vacío, dirigiéndose hacia la constelación Pegaso a velocidades que apenas podemos comprender. En unos 20,000 años, pasará cerca de la estrella Ross 154. En 40,000 años, en algún lugar cerca de HD 26362. Y seguirá yendo, desplazándose por la galaxia, hasta que eventualmente, en millones o miles de millones de años, entre en otro sistema estelar. Tal vez uno con planetas. Tal vez uno con vida que mirará hacia arriba a este extraño visitante alargado y se preguntará: ¿de dónde vino? ¿Qué es? ¿Es natural? ¿O alguien lo envió? Y harán las mismas preguntas que hacemos ahora, con la misma falta frustrante de respuestas. Pero Oumuamua no es el único visitante interestelar que hemos detectado. En agosto de 2019, el astrónomo aficionado Gennady Borisov vio otro, 2I/diagonal Borisov, un cometa claramente originado más allá de nuestro sistema solar. Y este se comportó normalmente. Tenía una cola visible. Parecía y actuaba como cualquier otro cometa que hemos estudiado. Lo que solo hace que Oumuamua sea más extraño en comparación. Ahora hemos visto dos objetos interestelares. Uno era perfectamente ordinario. Uno desafiaba explicación, trattino. ¿Por qué? ¿Qué hace especial a Oumuamua? ¿Por qué un visitante interestelar parece un cometa y el otro parece algo más? El Dr. Avi Loeb sugiere que deberíamos estar escaneando los cielos en busca de más objetos como Oumuamua. Si es tecnología, si es una sonda, entonces probablemente no es única. Quien la envió probablemente envió otras. Muchas otras. Y si podemos encontrar otra mientras aún está lo suficientemente cerca para alcanzar, podríamos enviar una nave espacial para interceptarla. Tocar realmente. Examinarla. Determinar de una vez por todas si es una roca o una máquina. El Proyecto Galileo, que Loeb fundó en 2021, está construyendo una red de telescopios específicamente diseñados para detectar y estudiar objetos anómalos, ya sean visitantes interestelares como Oumuamua o fenómenos no identificados más cerca de casa. La idea es simple: dejar de debatir y comenzar a recolectar mejores datos. Apuntar instrumentos a estos misterios y ver qué son realmente. Pero aquí está la pregunta existencial debajo de todo esto. ¿Cuántos Oumuamuas han pasado por nuestro sistema solar antes de que desarrolláramos telescopios lo suficientemente poderosos para detectarlos? ¿Cuántos visitantes interestelares han pasado por la Tierra durante los últimos 4.5 mil millones de años y nunca supimos que estaban allí? La influencia gravitacional de Júpiter captura asteroides y cometas regularmente. Hemos estudiado los asteroides troyanos, miles de rocas atrapadas en órbitas estables cerca de Júpiter. Algunos investigadores han sugerido que tal vez, ocultos entre esos troyanos, hay objetos interestelares. Rocas o máquinas de otros sistemas estelares que Júpiter atrapó hace millones de años. Solo sentados allí, esperando. Y nunca nos hemos molestado en verificar porque asumimos que todo cerca de Júpiter se originó en nuestro sistema solar. ¿Y si uno de esos asteroides troyanos es otro Oumuamua? ¿Y si ha estado orbitando Júpiter durante 100 millones de años y podríamos enviar una sonda a él ahora mismo? No tendríamos que perseguirlo mientras abandona el sistema solar. Podríamos tomarnos nuestro tiempo. Estudiarlo correctamente. El primer objeto interestelar que confirmamos se ha ido. Pero otros podrían estar esperando. Más cerca de lo que pensamos. Vives en un sistema solar que aparentemente es una
autopista para viajeros interestelares. Objetos de otros sistemas estelares pasan regularmente por aquí. Algunos son rocas. Algunos podrían ser máquinas. Y solo hemos comenzado a notarlos. Solo hemos comenzado a darnos cuenta de que el espacio entre estrellas no es tan vacío como pensábamos. Que cosas se mueven por la oscuridad. Cosas antiguas. Cosas alienígenas. Y la mayoría pasan sin que sepamos que estuvieron allí. Almohadilla, 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 la anomalía del fondo cósmico de microondas. El defecto en la realidad. Déjame contarte sobre la imagen más inquietante jamás capturada por la ciencia humana. No es una foto de un agujero negro devorando una estrella, aunque tenemos esas. No es una colisión de galaxias, aunque esas son espectaculares. Es algo más silencioso, más sutil, más fundamentalmente equivocado. Es un mapa de la radiación de fondo de microondas cósmica, CMB, el resplandor del Big Bang, la luz más antigua del universo, liberada 380.000 años después de la creación, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los fotones viajaran libremente por el espacio. Esta luz ha estado viajando hacia nosotros durante menos 13.8 mil millones de años, llevando información sobre el nacimiento de todo. Y hay un defecto en ella, un error en la tela misma de la realidad. El CMB debería ser uniforme. Aleatorio. El universo temprano era una sopa de energía suave, casi sin características, expandiéndose y enfriándose en todas direcciones por igual. Las variaciones de temperatura que observamos en el CMB, esos diminutos puntos calientes y fríos que aparecen en mapas detallados, deberían promediarse. Sin direcciones preferidas. Sin patrones a gran escala. Solo fluctuaciones cuánticas aleatorias amplificadas por la inflación. Pero eso no es lo que vemos. Hay un patrón masivo, imposible, llamado el punto frío del CMB, una región de unos 70 grados de ancho en el cielo celeste sur. Imagina 10 veces el ancho de la luna llena, donde el fondo de microondas cósmica es mediblemente más frío que sus alrededores. Unos 70 microkelvins más frío, no mucho, pero estadísticamente significativo. Imposible de ignorar. La doctora Penélope Sanz Pérez lideró el equipo que confirmó por primera vez la anomalía estadística del punto frío en 2004, usando datos del satélite MAP de la NASA. Ejecutó los números miles de veces, verificando errores de equipo, errores de cálculo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que veían. El punto frío persistió. Real. Innegable. En una entrevista de 2015, dijo: cuando miras los datos del CMB el tiempo suficiente, comienzas a ver el borrador aproximado de Dios. Como si el universo fuera diseñado primero en papel, y alguien dejó una mancha de borrador. El punto frío es esa mancha. No se supone que esté allí. Rompe la simetría fundamental que esperamos del Big Bang. Y he pasado 20 años tratando de explicarlo sin recurrir a frases como error en el código fuente de la realidad, pero me estoy quedando sin alternativas. El punto frío tiene una probabilidad de existir por pura casualidad de aproximadamente 1 en 50,000. Eso no es imposible, pero es sospechoso. Imagina lanzar una moneda y obtener cara 16 veces seguidas. ¿Posible? Sí. ¿Probable? No. ¿Sospecharías que la moneda podría estar trucada? Absolutamente. Aquí es donde empeora. El punto frío se alinea con algo llamado el eje del mal. Ese no es el escondite de un supervillano, es un nombre genuinamente frustrante que los cosmólogos le dieron a una alineación a gran escala en el fondo de microondas cósmica. Múltiples características del CMB, incluyendo los momentos cuadrupolo y octupolo, términos técnicos para patrones específicos en fluctuaciones de temperatura, se alinean a lo largo de un eje común. Este eje apunta aproximadamente hacia la constelación Virgo y parece estar correlacionado con el plano de nuestro sistema solar. Eso debería ser imposible. El CMB se formó miles de millones de años antes de que existiera nuestro sistema solar. No hay mecanismo causal que conecte estructuras de 13.8 mil millones de años con la orientación del disco planetario de nuestro Sol. Es como encontrar un mensaje escrito en sumerio antiguo que incluye tu número de teléfono. La correlación no debería existir.
El Dr. Craig Copy de la Universidad Case Western Reserve ha estado estudiando el eje del mal desde su descubrimiento. En 2007, publicó un artículo que envió ondas de choque por la cosmología. Las probabilidades de que las alineaciones observadas ocurran por casualidad en el modelo cosmológico estándar son menos del 0.03%, 0.03%. Estadísticamente, no deberíamos estar viendo lo que estamos viendo. Le dijo a Science Magazine en 2009, o nuestro modelo cosmológico está equivocado, y quiero decir fundamentalmente, profundamente equivocado, o vivimos en un universo que tiene propiedades especiales. Propiedades que seleccionaron para nuestra existencia. Y no sé cuál opción me aterroriza más. Hay varios intentos de explicar estas anomalías. Ninguno es satisfactorio. Teoría 1. Contaminación de primer plano. Tal vez el punto frío no sea real. Tal vez sea causado por algo entre nosotros y el CMB, un vasto supervacío en la distribución de galaxias que crea un efecto de lente gravitacional, enfriando los fotones del CMB a medida que pasan por él. Esta teoría ganó tracción en 2015 cuando los astrónomos mapearon la estructura de supervacío en la dirección del punto frío. Problema: las matemáticas no funcionan. El supervacío no es lo suficientemente grande ni lo suficientemente vacío como para crear el déficit de temperatura observado. Explica tal vez el 30% del frío del punto frío, el otro 70%, aún sin explicar. Teoría 2. Fluctuaciones cuánticas. Tal vez durante la inflación, ese breve periodo de expansión exponencial justo después del Big Bang, las fluctuaciones cuánticas se congelaron en la tela del espacio-tiempo a escalas mucho más grandes de lo que deberían haber sido. Esto crearía anomalías como el punto frío y el eje del mal. Problema: la inflación se supone que suaviza este tipo de irregularidades. Ese es literalmente el trabajo de la inflación: tomar cualquier condición inicial desordenada que existiera y estirarla tanto que el universo observable parezca uniforme. Encontrar anomalías a gran escala sugiere que la inflación no funcionó como pensamos, o que no sucedió en absoluto. Teoría 3. Cuerdas cósmicas o paredes de dominio. Estas son defectos topológicos hipotéticos en el espacio-tiempo, esencialmente arrugas dejadas por el enfriamiento del universo temprano. Si existen, podrían crear los tipos de patrones que vemos en el CMB. Problema: nunca hemos detectado cuerdas cósmicas o paredes de dominio. Son puramente théoriques. E incluso si existen, crear el eje del mal requeriría un defecto orientado específicamente hacia el plano de nuestro sistema solar. Lo que nos lleva de vuelta a ¿por qué el universo temprano está apuntando hacia nosotros? Teoría 4. No estamos en el universo que pensamos. Esta es la opción nuclear. La aterradora. ¿Y si nuestro universo observable es solo una burbuja? ¿Y si el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino solo el comienzo de nuestra región particular de una estructura mucho más grande? ¿Y si hay otras burbujas, otros universos con propiedades diferentes, y nosotros estamos en una que tiene estas anomalías porque así es como se ve nuestra burbuja? Esto es territorio de multiverso. Territorio del principio antrópico. La idea de que observamos estas características extrañas no porque sean comunes, sino porque solo los universos con estas características podrían producir observadores como nosotros para notarlos. La doctora Laura Mersini-Houghton, sí, la misma científica que propuso que los supervacíos podrían ser cicatrices de fuerzas externas, ha sido una de las defensoras más fuertes de esta interpretación. Argumenta que las anomalías en el CMB son evidencia de que otros universos existen, y que nuestro universo está entrelazado cuánticamente con ellos. El punto frío y el eje del mal son literalmente las huellas dactilares de realidades adyacentes presionando contra la nuestra durante el momento de la creación. En 2006, hizo una predicción basada en esta teoría. Observaciones futuras, más detalladas del CMB revelarían más anomalías, no menos. A medida que nuestros instrumentos mejoraran, veríamos características adicionales que no deberían existir. Tenía razón. El satélite Planck, lanzado en 2009, produjo el mapa de mayor resolución del CMB jamás hecho, y encontró más anomalías. Una asimetría hemisférica,
un hemisferio del cielo mostrando fluctuaciones de temperatura ligeramente diferentes al otro. Más patrones a gran escala que violan la isotropía estadística. Cuanto más cuidadosamente miramos el fondo de microondas cósmica, más extraño se vuelve. Aquí hay un ejemplo específico que debería hacer que se te erice la piel. El punto frío no es realmente circular. Tiene estructura. Cuando mapeas las variaciones de temperatura dentro de la alta resolución, ves regiones más pequeñas calientes y frías creando un patrón. Y ese patrón es no aleatorio. Hay características que se repiten. Simetrías que no deberían existir en fluctuaciones de temperatura caóticas, aleatorias. En 2013, un grupo de físicos ejecutó una simulación. Generaron 100,000 mapas falsos del CMB, usando nuestros mejores modelos cosmológicos. Luego verificaron cuántos contenían características tan improbables como la estructura interna del punto frío. La respuesta, menos del 2%. Nuestro CMB real está en el 2% más desafortunado de posibles resultados. A menos que no sea desafortunado. A menos que nos esté diciendo algo. Algunos investigadores han señalado que la forma y ubicación del punto frío son consistentes con una colisión. No una colisión entre galaxias o estrellas, esas suceden todo el tiempo. Una colisión entre universos. Durante los primeros momentos después del Big Bang, cuando nuestro universo se estaba inflando exponencialmente, podría haber chocado con otra burbuja inflando. La colisión dejaría una cicatriz, una región circular donde la expansión fue interrumpida, creando un punto frío en el CMB que persiste hasta hoy. Si esto suena loco, es porque lo es. Estamos proponiendo que el cosmos está lleno de universos burbuja, expandiéndose y ocasionalmente colisionando, dejando marcas que podemos detectar midiendo fotones que han estado viajando hacia nosotros desde el amanecer del tiempo. Es la idea más salvaje en física, y es una de las únicas ideas que encaja con los datos. Pero aquí está la parte que mantiene despiertos a los cosmólogos por la noche. Si el punto frío es una cicatriz de colisión, significa que la colisión sucedió lo suficientemente temprano como para afectar el CMB. Eso significa que ocurrió durante la inflación, dentro de los primeros 10-32 segundos después de nuestro Big Bang. Para que otro universo colisione con el nuestro tan temprano, debe haber estado extraordinariamente cerca. Y si había otro universo tan cerca durante el primer billonésimo de segundo, ¿cuántos otros hay ahora? ¿Cuántos universos burbuja están expandiéndose cerca de nosotros ahora mismo? Invisibles, inalcanzables, operando bajo diferentes leyes de la física. ¿Y qué sucede si ocurre otra colisión? No en el pasado distante, sino ahora, en nuestra vida, el universo podría literalmente abrirse en grietas. La física podría romperse. Un momento, estás leyendo estas palabras. El siguiente momento, las constantes fundamentales que mantienen unidos los átomos cambian, y la materia tal como la conocemos deja de existir. No con un estallido, solo una transición. Un cambio de fase cuántico de un tipo de vacío a otro. Y todo construido sobre la física antigua. Planetas, estrellas, galaxias. Tú, simplemente se disuelve. Esto no es ciencia ficción. Esta es la teoría de decaimiento del vacío, y es una preocupación legítima en cosmología. Si nuestro universo es metaestable, lo que significa que es estable por ahora pero no en su estado de energía más bajo, entonces una fluctuación cuántica aleatoria podría desencadenar un colapso. El nuevo vacío de menor energía se expandiría a la velocidad de la luz en todas direcciones, consumiendo todo lo que toca. Nunca lo verías venir, porque viaja a la misma velocidad que la luz. La ola de destrucción te alcanzaría al mismo instante que la luz que te informa de su existencia llega. Sin advertencia, sin tiempo para reaccionar. Estarías muerto antes de que tu cerebro pudiera procesar la información. Las anomalías del CMB sugieren que tal vez, solo tal vez, ya hemos experimentado una versión localizada de esto. Tal vez el punto frío es una región donde el decaimiento del vacío comenzó y luego se detuvo. Donde la realidad comenzó a romperse y luego se estabilizó. Un disparo de advertencia. Un recordatorio de que la existencia es más frágil de lo que queremos creer. La Dra. Katie Mack, cosmóloga teórica,
escribió en su libro The End of Everything sobre el decaimiento del vacío: de todas las formas en que el universo podría matarnos, esta es la más limpia. Sin sufrimiento. Sin declive prolong ado. Estás aquí, y luego las reglas cambian, y no estás. Es el terror existencial definitivo, no la muerte, sino la realización repentina de que la realidad misma puede simplemente terminar. Y estaría sido tan rápido que ni siquiera tendrías tiempo de tener miedo. Pero volvamos al eje del mal, por un momento, porque presenta un tipo diferente de horror. La alineación de características del CMB con nuestro sistema solar sugiere una de tres posibilidades. 1. Pura coincidencia. Estamos viendo patrones que no están realmente allí porque los cerebros humanos aman encontrar patrones incluso en ruido aleatorio. Excepto que las estadísticas dicen que los patrones son reales, no pareidolia. 2. Efecto de selección del observador. Solo podemos existir en un universo donde estas alineaciones ocurren porque solo tales universos producen las condiciones correctas para estrellas, planetas y vida. Todos los otros universos, la vasta, incontable mayoría, están vacíos y estériles. Estamos en este extraño porque si no lo estuviéramos, no existiríamos para preguntar. 3. Vivimos en una simulación. El eje del mal es un artefacto de renderizado. El punto frío es un error de punto flotante. El fondo de microondas cósmica es un mapa de textura, y estamos viendo las costuras donde los desarrolladores no lo hicieron completamente sin fisuras. El universo parece diseñado porque está diseñado, y los defectos lo prueban. Te dejo decidir cuál de esas opciones es la más aterradora. Los cosmólogos no quieren hablar de la hipótesis de la simulación porque es intestable e infalsificable. Pero en privado, después de conferencias, en conversaciones tranquilas en bares de hotel, algunos admiten: las anomalías del CMB parecen exactamente lo que esperaría si alguien construyera un universo usando recursos computacionales finitos y tuviera que recortar esquinas en algún lugar. Si estás simulando 13.8 mil millones de años de evolución cósmica, no necesitas hacer cada parte del CMB perfectamente aleatoria. Concentras poder computacional en las regiones donde los observadores eventualmente evolucionarán. Haces que el área local de la Tierra se vea bien. ¿Y los bordes lejanos? ¿Las partes que nadie examinará cuidadosamente durante miles de millones de años? Puedes escatimar allí. Usar menor resolución. Permitir que algunos patrones se filtren. El eje del mal apunta hacia nosotros porque somos el centro de la simulación. El punto frío existe porque los programadores ahorraron memoria haciendo esa región menos detallada. Y solo lo notamos ahora porque nuestros instrumentos finalmente se volvieron lo suficientemente buenos para ver los errores en el código. Esta es una de las ideas más inquietantes en la ciencia moderna, no porque sea probablemente cierta, la mayoría de los físicos le dan muy baja probabilidad, sino porque es infalsificable, no podemos refutarla. Si estamos en una simulación, cualquier evidencia que encontremos podría explicarse como parte del diseño de la simulación. Cualquier prueba que ejecutemos da resultados consistentes con esto podría ser simulado. Y esa es la pesadilla, no saber. Vivir con la sospecha de que la realidad podría ser artificial y no tener manera de verificarlo. Vas sobre tu día, haces tus planes, te preocupas por tu futuro, todo mientras te preguntas si eres solo un algoritmo ejecutándose en alguna computadora cósmica. Si tus pensamientos, tus sentimientos, toda tu experiencia subjetiva es solo procesamiento de información. Unos y ceros arreglados en patrones lo suficientemente complejos como para producir conciencia. El punto frío te mira fijamente desde el borde del universo observable. El eje del mal apunta en tu dirección. Y el fondo de microondas cósmicas susurra: la realidad podría no ser lo que piensas. Pero aquí está lo importante, ya sea una cicatriz de colisión, un relicto de decaimiento del vacío, una fluctuación cuántica o un artefacto de renderizado, ninguna de estas explicaciones cambia lo que haces mañana. Sigues despertando. Sigues viviendo tu vida. Sigues importando a las personas a tu alrededor. El universo podría estar defectuoso, roto, artificial o muriendo. Pero tú sigues aquí. Sigues conscient. Sigues capaz de mirar al cielo nocturno,
ver esa luz antigua que ha viajado miles de millones de años para alcanzar tus ojos y preguntar, ¿qué significa esto? Y tal vez esa sea la respuesta. Tal vez el significado sea la pregunta misma. El hecho de que el universo haya producido algo, tú, lo suficientemente complejo como para reconocer sus propias anomalías, para ver los defectos y preguntar por qué están allí. El cosmos puede ser imperfecto, pero creó algo que puede entender la imperfección. Y eso, paradójicamente, es perfecto, aunque no explica el punto frío. Nada explica el punto frío. Estamos al 40% de este viaje al horror cósmico, y aún no hemos hablado de la energía oscura. Almohadilla, 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 energía oscura, la fuerza que está destruyendo la realidad. Estás moviendo. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, no solo girando con la rotación de la Tierra a unas 1000 millas por hora, no solo orbitando el Sol a 67.000 millas por hora, no solo siendo arrastrado con la órbita del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea a 514.000 millas por hora. No, también está siendo llevado lejos de cada galaxia distante en el universo a velocidades que aumentan con la distancia. Y esa aceleración, ese constante, implacable empuje que separa todo, se está acelerando. Hay una fuerza en el universo, una fuerza oscura. No tiene nombre excepto el marcador de posición que le dimos, energía oscura, y está ganando. Está superando a la gravedad, esa fuerza fundamental que construyó las estrellas y galaxias. La energía oscura está literalmente desgarrando el cosmos, y no tenemos absolutamente ninguna idea de qué es. Déjame darte los números que deberían hacerte profundamente incómodo. La energía oscura comprende aproximadamente el 68% del contenido total de masa-energía del universo. La materia oscura, la cosa invisible que mantiene unidas a las galaxias, constituye el 27%. Eso deja el 5%. 5% para todo lo que podemos ver, tocar, medir directamente. Todas las estrellas, todos los planetas, todo el gas y polvo y agujeros negros y supernovas. Todos los átomos en tu cuerpo. Toda la